a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Fernando Contreras, médico interno, gastroenterólogo y es presidente de la Asociación Latinoamericana del Hígado. Gran amigo, médico de Jacqueline y médico mío. Así es. Y amigo nuestro. Exactamente. Y yo recomiendo la medicina preventiva. Yo me hice una colonoscopía hace poco. Hace poco. Un miércoles que yo no fue vine. por eso. Fue por eso. Buenos días, Fernando. Encantado. Buenos días. La verdad que yo me siento en casa en este programa. Qué bueno. Yo me siento como si estuviera en el consultorio. No. Aquí estamos con otro ambiente. Fernando, en estos días salió una foto tuya con un titular que dice aumento de la hepatitis B y C en la República Dominicana. Yo creo que lo primero, vamos a compartir con el público qué es la hepatitis B y C, porque mucha gente no sabe lo que es la hepatitis B y C, y si es verdad que se ha incrementado en República Dominicana. Y si es verdad que hay una que es buena y otra que es mala. No, mira, la hepatitis, el término hepatitis es simplemente inflamación del hígado. Ajá. Dentro de las múltiples causas de inflamar el hígado están las hepatitis virales, y ahí hay muchas, pero las principales son hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C. Por lo general el pueblo se refiere a la buena, a la hepatitis A. Porque ¿a la que le da a los niños? Bueno, le puede dar a los niños y usualmente cuando le da a los niños le da bien leve, pero le puede dar a los adultos y de hecho ahora que muchas veces a uno, como se ha mejorado un poquito la situación de salubridad en general, mucha gente que no fue vacunada de hepatitis A cuando pequeño, cuando le da de adulto le puede dar bastante severa. Pero tiene la ventaja que no ¿Pero se puede uno vacunar después de grande? Sí, ya uno se puede vacunar y de hecho los niños lo vacunan y yo recomiendo a todo adulto que no le ha dado se vacuna de hepatitis A porque se pega por la boca. Ahora bien, esa tiene la ventaja de que no se torna crónico y por eso la gente dice que es buena. Pero ninguna hepatitis es buena. La B y la C tienen... Perdón, Fernando, hay veces que uno no sabe que la tuvo. Cualquiera de Cuando tú me inyectaste para la B, tú descubriste en un análisis que yo había sufrido de A. Y yo no lo supe. Claro, o sea, los viejitos como Ramón y como yo nos dio hepatitis A usualmente cuando pequeño en la generación de los muchachos que tienen hoy 30, 40 años que no fueron vacunados con la A porque no había, quizás no le dio y eso están expuestos a que le dé como adulto y le dé bastante severo. Pero tiene la ventaja que no se vuelve crónica. La B y la C, la gente la tilda como malas porque en el caso de la B, si te da como adulto, hay un 5 a 10% de probabilidad de que se vuelva crónica. La C tiene un 85% de probabilidad de que se vuelva crónica. Quiere decir que uno no es capaz de eliminar el virus. ¿Y si se vuelve crónica, qué significa? Y como bien tú dices, el 70% de las veces que a uno le da cualquiera de las tres, uno no se da cuenta porque uno no se torna amarillo, quizás se pasa un día sintiéndose mal, pero pasa desapercibido. Entonces, si se vuelve crónica, al cabo de 20 o 30 años, esa persona tiene el riesgo de desarrollar una cirrosis. Y entonces, ¿cómo, si eso no da una sintomatología que la persona pueda advertir, por lo menos en la persistencia de que algo anda mal en su organismo, cómo evitar que eso se vuelva crónico si uno no lo sabe? Bueno, lo primero es identificarlo, obviamente. Entonces, claro. ¿Y cómo se identifica? Yo me siento medio mal, pero no sé qué será. No, lo ideal sería identificarlo inclusive cuando uno no se sienta mal, porque usualmente ya cuando uno se siente mal por una de estas hepatitis crónicas, eso quiere decir que ya el hígado está marcadamente afectado. El hígado tiene la ventaja que tiene una capacidad instalada mucho mayor de lo que se requiere para realizar su función. Eso es bueno, por un lado, pero por otro lado tiene la desventaja de que él puede estar dañándose y tú no te das cuenta. Cuando vienes a darte cuenta, prácticamente está completamente dañado. Entonces, lo ideal sería identificar a esa persona antes. ¿Qué uno puede hacer? Bueno, son pruebas de laboratorio relativamente muy sencillas, relativamente baratas, pero es difícil chequear a la población completa. Entonces, uno tiende hay campañas en el caso de la hepatitis C donde en algunos lugares del mundo donde se recomienda que uno se chequee para hepatitis C aunque sea una vez en la vida. Pero la mayoría de los programas de cribado... ¿Eso se hace por laboratorio? Por laboratorio, una prueba de laboratorio que tú te la haces en la mañana y a las 2 o 3 horas está lista. ¿A sus pacientes preventivamente usted les recomienda que se hagan esa prueba? Mira, usualmente los pacientes que van a mi oficina, aunque sea una vez en la vida, yo se lo trato de chequear. Y obviamente siempre tratamos de identificar los factores de riesgo, como son si han recibido transfusión, si se han hecho algún tatuaje. En el caso de las mujeres que ahora se tatúan mucho las cejas. ¿Y el tatuaje puede provocar? Bueno, el tatuaje, el problema no es el tatuaje, el problema es la aguja con lo que hacen el tatuaje. O sea, estas son, tanto la B como la C se transmiten por sangre.
la B también por relaciones sexuales. Entonces, cualquier intercambio de sangre, ya sea por un tatuaje, ya sea por una cirugía, ya sea por una endoscopía, ya sea por drogas endovenosas en los adictos, transfusiones sanguíneas, todos esos pacientes, cualquier paciente que tenga un factor de riesgo debe ser chequeado, aunque sea una vez en la vida. ¿Y qué tan grave es la hepatitis C? Digo, la B y la C. Mira, las dos, si se tornan crónicas, pueden ser graves. Ambas, al cabo de 20 o 30 años, hay una... Pero eso de evolución lenta. De muy lenta evolución. Hay algunos factores que te pueden acelerar la evolución. Por ejemplo, si el paciente bebe alcohol, la combinación de hepatitis C y alcohol es una receta para que se acelere. Si el paciente es obeso, es una receta para que se acelere. Pero la mayoría de las veces la evolución es extremadamente lenta y, sobre todo, en la mayoría de las veces el paciente no sabe que está infectado y como no tiene ningún síntoma, la enfermedad evoluciona sin uno darse cuenta. ¿Se transmite por contacto sexual? La B definitivamente, y por eso es que todos los adolescentes deben estar vacunados. La B tiene la ventaja que tiene vacuna. Tiene vacunas. La C no Yo tiene estoy vacuna. vacunado. De la Sí, ellas las dos tienen una ventaja y una desventaja. Yo no sé, pero lo más seguro que si me la indicó el doctor, me habrá vacunado. Yo espero que sí, pero si no voy a chequear. La B tiene la ventaja que se puede prevenir con la vacuna, pero no se cura. O sea, hay medicamentos que la controlan, pero se necesita tomar continuamente. La C no tiene vacuna, pero en los últimos 5 a 10 años ha habido una revolución, un milagro de la medicina, doctor, que es el tratamiento de la hepatitis C. Dicen que el hígado es el laboratorio del cuerpo. Eso es una buena descripción. ¿En qué tan importante es el hígado? Bueno, obviamente en el cuerpo hay, yo diría que por lo menos 3 órganos vitales, que es el cerebro, el corazón y el hígado. No me digas, sí, esos 3. ¿Y el páncreas? Pero tú puedes vivir sin páncreas. Es pero útil. Sin hígado no se puede vivir. Sin hígado no se puede vivir, sin corazón obviamente no. Y sin cerebro se puede vivir, pero no se desarrolla nada. O sea, no es una vida. El hígado es extremadamente importante porque el problema es que la función del hígado o la disfunción del hígado afecta a muchos otros órganos. Por ejemplo, el riñón. Un paciente que tiene un hígado muy afectado, una cirrosis avanzada, el riñón prácticamente le deja de funcionar. Sin embargo, si tú tomas ese mismo paciente y le pones un hígado nuevo, el riñón empieza a funcionar. Doctor, ¿y qué tan frecuente es en su consulta las personas que van con problemas del hígado o que van con alguna sintomatología y se descubre que es el hígado? Bueno, mira, yo te diría que es muy frecuente y, por ejemplo, te puedo decir el siguiente dato. La próxima gran epidemia de hepatitis crónica o la mayor causa de inflamación del hígado hoy día es el hígado graso. Y el hígado graso se caracteriza porque el paciente es sobrepeso, sedentarismo o alcohol. Y esas son 3 cosas extremadamente... ¿Un flaco no tiene hígado graso? Un flaco puede tener hígado graso, pero es mucho menos frecuente. Pero, ¿y eso guarda relación con el nivel de colesterol? Sí, es una combinación, es lo que llamamos el síndrome metabólico. Usualmente el paciente está obeso o sobrepeso, usualmente es muy sedentario, usualmente tiene el azúcar alta, el colesterol alta y la presión elevada. Entonces, una bomba de tiempo. Ese paciente es una bomba de tiempo porque con esa combinación el hígado es casi como la ventana de lo que está pasando, pero ojo, esos pacientes se mueren de 3 cosas, del corazón, de cáncer, mucho mayor incidencia de cáncer, y si no se mueren de esas 2, se mueren del hígado. Entonces, por eso es que están... Hoy es el Día Mundial del Cáncer, por cierto. Ya, doctor. Pero tú decías, perdón, que en la C hay medicamentos ya. No, la C hoy día se cura. La C hoy día se cura con un tratamiento fácil, de 3 meses y en algunos casos 8 semanas, con una pastilla al día, sin efecto secundario, prácticamente sin necesidad de hacer muchos análisis de laboratorio y con una eficacia de más de un 95%. Pero debe ser caro, seguro. Bueno, mira, comenzaron siendo extremadamente caros. Y te tengo que decir, y las cosas buenas hay que decirlas, la República Dominicana y el gobierno dominicano fue, yo diría que el primer país en Latinoamérica que tuvo un programa gubernamental de tratamiento de hepatitis C a través del programa de medicamentos de enfermedades catastróficas, inicialmente se llamaba, y luego de altos costos. Y teníamos un programa desde cuando el tratamiento no era tan eficaz. Y fuimos el primer país que tuvo en el gobierno disponible los tratamientos orales eficaces y más simples. Fuimos los primeros que utilizamos tratamiento oral solamente
y creo que vamos a ser entre el primero y el segundo que va a tener un programa de eliminación para la hepatitis C. O sea que hay que, perdón, lo que tú decías no ha ahorita aumentado, en el como decía el segmento. titular del periódico. No, yo creo que, mira, yo creo que aquí no hay absolutamente ninguna data, casi de nada. Sí. A la mayoría de los datos que hablamos de la epidemiología de la VLC son en base a estudios pequeños. No hay ninguna evidencia de que esté aumentando y yo no veo ninguna razón por la que debe estar aumentando. Yo estoy seguro que la B está disminuyendo porque el programa de vacunación a nivel nacional contra la hepatitis B en este país funciona muy bien y eso siempre se traduce en una disminución en la prevalencia de la hepatitis B. Aún para los más pobres, tal. Sí, aún para los más pobres, porque se vacuna por lo general al nacer. Y en cuanto a la C, no hay ninguna razón para que esté aumentando. En la mayoría de los países, o en los pocos países donde la hepatitis C está aumentando, lo está haciendo en base al grupo de personas adictas a drogas endovenosas. En nuestro país eso no es un gran problema. Y la realidad es que nosotros, aunque no hemos tratado, ni estamos tratando todo lo que debiéramos, hemos tratado y hemos curado más de 2.000 personas en los últimos 10 años. O sea que yo entiendo que no debería haber un aumento. Ahora, eso no quiere decir que no sea un problema serio de salud a la que hay que enfrentar y a la que hay que ponerle más atención. Y así como te digo de que sin duda las autoridades están haciendo un gran trabajo, siempre se puede hacer algo mejor. Y por eso el programa de eliminación de hepatitis C es algo que debe venir y que yo creo que va a llegar. Doctor, ¿hay medicamentos que afectan el hígado? Hay muchísimos medicamentos que afectan el hígado y de hecho hay lo que se llama enfermedades hepáticas inducidas por medicamentos. Y entonces, si una persona necesita una determinada medicina y resulta que el efecto secundario es que daña el hígado. Bueno, lo que pasa es que la mayoría de las veces las medicinas no lo dan. ¿Cómo que se dice? Hepatotóxicas. Hepatotóxicas, exacto. La mayoría de las veces las medicinas no dañan el hígado. Hay algunas que tienen una probabilidad de dañar el hígado mayor que otras. Pero en la mayoría de los casos, cuando tú lo pones en una balanza, tú lo usas. Obviamente, esas medicinas que son conocidas que pueden dañar el hígado, usualmente requieren un seguimiento cercano en cuanto a pruebas hepáticas y si tú ves que se están elevando, entonces tú o la cambias o la paras. ¿Y cuáles son esos medicamentos? No, hay muchos. Por ejemplo, te puedo decir algunos que la gente no lo piensa, que son los medicamentos para los dolores, lo que se llaman los antiinflamatorios no esteroidales. Esos pueden dañar el hígado. Algunos antibióticos, algunos antimicóticos. Sin embargo, hay otras que la gente tiene entre ceja y ceja que son horribles para el hígado y no lo son, como son las estatinas, los medicamentos para colesterol. En el mundo se muere... Hay una leyenda urbana. Yo tomo y a mí me dicen, cuidado con el hígado. No, lo que es peor, Ramón, en el mundo se muere mucho más gente del corazón por no haberse tomado esos medicamentos que el efecto secundario que la gente que se pudiera morir por el daño al hígado. Pero peor aún, hoy día no solamente no sabemos que no es dañino al hígado, sino que algunas de ellas se están utilizando como antifibróticos y para bajar la presión portal en los pacientes que tienen cirrosis marcadamente avanzada. O sea, así de noble pueden ser estos medicamentos para el hígado. O sea, que yo le pido a la población que deje de entender o que cambie su pensamiento, su conocimiento acerca de las medicinas para tratar el colesterol, que ellas no le hacen daño al hígado, en la mayoría de los casos. ¿El hígado graso se cura? El hígado graso, hoy día no hay una medicina específica. Tú tienes que tratar los factores. Si estás sobrepeso, rebajar. Si no estás haciendo ejercicio, hacer ejercicio. Si tienes la dieta adecuada. Si tienes el azúcar alta, controlarla. Si tienes el colesterol y el triglicérido, controlarlo. O sea que lo que uno trata es el factor que lo está produciendo. Pero si lo controla, el hígado pierde. El hígado es extremadamente... Hay dos hígados que son sumamente nobles. La enfermedad hepática por alcohol, la mayoría de las veces si el paciente deja de beber alcohol, la enfermedad se revierte, o el hígado graso. El paciente que llega a mi oficina con hígado graso, si rebaja un 10% de su peso, si mejora la dieta y hace ejercicio, en la mayoría de las casos las pruebas se revierten. Doctor, ¿y una persona que nunca ha tomado un trago y tiene cirrosis hepática, y entonces? Bueno, lo que pasa es que el alcohol es solamente un elemento, una sola causa de cirrosis. Hay muchas otras causas y algunas son inclusive hereditarias, por ejemplo, problemas de metabolismo de hierro, problemas de metabolismo de cobre. Son enfermedades inmunológicas, o mejor dicho, hereditarias, que se adquieren por un defecto
de nacimiento y muchas veces los pacientes se vienen a dar cuenta cuando ya tienen cirrosis y no tiene que ver con el alcohol. Cuando tú hablas de metabolismo del hierro, ¿eso se refleja en el análisis de la ferritina? Exactamente. El hierro tiene algo particular. El que controla el nivel del hierro en el cuerpo es la absorción a nivel intestinal. Entonces, los pacientes que tienen hemocromatosis, que es la enfermedad donde se acumula hierro en exceso, pierden esa capacidad de decir, bueno, ya yo tengo suficiente hierro, no quiero absorber más, y sigue absorbiendo hierro. Hay mucho hierro en la alimentación. Entonces, esos pacientes acumulan mucho hierro en el corazón, en el cerebro y en el hígado, sobre todo en el hígado. Entonces, son pacientes que desarrollan cirrosis si tú no identificas esa enfermedad. Si tú la identificas simplemente controlando, sacándole sangre cada cierto tiempo, bajando los niveles de hierro, el paciente mejora. Doctor, ¿es el sistema digestivo el más afectado cuando hay situaciones de índole emocionales y nerviosas? Yo diría que sí, o sea, no hay duda de que... ¿Por qué la relación de que si estoy nervioso, estoy depresivo, estoy ansioso, estoy asustado, lo primero que se afecta es el sistema digestivo? Sí, porque lo que pasa es que el sistema digestivo está haciendo continuamente una cantidad enorme de funciones que lo maneja el sistema nervioso. Tenemos un sistema nervioso consciente y un sistema nervioso autónomo. Ese sistema nervioso autónomo es el que va manejando todas las funciones a nivel intestinales y uno no tiene tiempo para pensar en ellas, pero ciertamente tienen gran influencia del sistema nervioso central. Entonces cualquier cambio emocional puede afectarlo. Llegan a dañarlo. La mayoría de las veces no. La mayoría de las veces lo que hacen es que te quitan calidad de vida. Te producen o mucha sensibilidad a los gases o diarreas, acidez, úlcera, dolor. Úlcera, maybe, pero úlcera tú necesitas tener o helicobacter o medicamentos. El nerviosismo. ¿Pero reflujo? El reflujo no tiene necesariamente. No, el reflujo ya es algo más mecánico por defecto del esfínter esofágico inferior del esófago. Pero sin duda que lo emocional... Hernia hiatal, ¿no? No hay que tener hernia hiatal, es un concepto que la gente también tiene errado. La clave en el reflujo no es si tú tienes o no hernia hiatal. Si tú tienes un buen esfínter esofágico inferior, o sea que vamos a decir el que mantiene cerrado el esófago justo en la entrada del estómago, si eso funciona bien, no importa que tú tengas una hernia hiatal. Si eso no funciona bien, no suben los líquidos. Exacto, si eso no funciona bien y además hay una hernia hiatal, el reflujo es peor, pero la clave es la función del esfínter. Doctor, pero cuando usted le llega a un paciente, la comida me cae mal, no la digiero bien, se me quitó el apetito, tengo muchos gases, ¿cómo el doctor discrimina? Esto es un asunto nervioso relacionado a las emociones, o realmente que hay algo orgánico. Claro, yo creo que eso es una excelente pregunta. Lo primero que uno hace es buscar signos de alarmas. Signos de alarma significa que el paciente está perdiendo peso, que el paciente esto le ocurre y lo despierta de noche, que el paciente vomita o que evacua sangre, o que en los laboratorios hayan hallazgos importantes como es anemia, como es sangre microscópica en las materias fecales o pruebas de hígados anormales. O sea que cuando tú encuentras un signo de alarma, entonces tienes que ir y buscar la posibilidad de la causa. Si tú no encuentras nada de eso, entonces tienes que buscar intolerancias alimenticias que no dañan la salud, pero sí afectan la calidad de vida. Y siempre entonces hay que enfocarse un poquito en lo emocional. El asunto de los lácteos, que está muy de moda, de que si es con lactosa, si no es con lactosa, si es leche de tal cosa, porque la otra hace daño. Sí. Lo primero, los adultos debemos tomar leche. Bueno, yo creo que si yo si yo me atreviera a decir lo contrario, no pudiera entrar más nunca en mi casa, porque mi familia es esencialmente ganadera, o sea que sería muy injusto de mi parte decir que no. Y la realidad es que la leche es un alimento bendito, o sea, no hay duda que sin la leche, o sea, vamos a estar claros, aún la gente que da leche materna, y tengo ahora mismo una hija que acaba de tener una bebecita, dio 6 meses fabulosamente, pero obviamente a los 6 meses ya no daba más. O sea que la leche representa una parte importante de la nutrición del ser humano. La intolerancia a la lactosa es simplemente un signo más del deterioro del cuerpo humano a través de los años. La lactosa es el azúcar de la leche que tiene 2 componentes y necesita un serruchito para que esos 2 componentes se separen y puedan ser absorbidos, que se llama lactasa. Y la intolerancia es simplemente una deficiencia en esa enzima que al estar deficiente no se produce el corte
y ese carbohidrato se queda junto, no se absorbe y obviamente al llegar al colon se fermenta y por eso produce gases y diarrea. No es una enfermedad, es un inconveniente. Pero esta leche que hay de moda de coco, de almendra, de arroz, bueno, combinaciones, las dietas ketosis, altas en proteína y cero o casi cero carbohidratos, y esas combinaciones. Bueno, la realidad es que yo creo que eso tiene mucha boga por dos razones. Obviamente hay gente que no tolera la leche con lactosa. Yo pienso que es mejor simplemente tomar leche sin lactosa. Pero algunos tienen también alergias a la proteína de la leche, entonces esas leches le pueden servir. Pero además también hay muchos esnovismos. O sea, tú agarras el precio de una leche de almendra con una leche normal y esta tiene 5 veces más, pero a la gente le encanta comprar cosas el caras. precio. Y la moda de eso es como los alimentos orgánicos. Sí. No hay absolutamente ninguna evidencia científica de que los alimentos orgánicos sean más saludables que los no orgánicos. Sin embargo, cuestan 3 veces y con tiendas como Whole Foods en los Estados Unidos. Todo eso es puro comercialismo y propaganda. Eso es como la dieta vegana ahora. Sí, de verdad, yo creo, mi concepto sobre las dietas es que la palabra clave en la dieta es la moderación. No hay alimentos malos. Lo que hay Tú comes carne, por ejemplo. Yo como de todo. Trato de no comer mucho de nada, pero yo como de todo. Yo creo que aún en los pacientes con hígado graso, tú no tienes que prohibirle nada. Lo que tú tienes que prohibirle es el exceso. Lo que tú no puedes es tomarte 18 onzas de una soda o comprar el hamburgues más grande que haya o tomarte un plato de arroz de camionero. O sea. Fernando, sí, el cáncer de colon sigue siendo uno de los más importantes a nivel mundial. Sin duda. Uno de los mayores causantes de muerte. Sin duda. Es alrededor del cuarto causa de muerte por cáncer en el mundo. ¿Y por qué? Bueno, porque la gente no se hace la colonoscopia a tiempo. Si la gente se hiciera colonoscopia de rutina, nadie, no voy a decir nadie, pero la mayoría de la gente no debería morirse de cáncer. ¿A qué edad se debe hacer la primera colonoscopia? Mira, las recomendaciones tradicionales son 50 años. Hace poco la Asociación Americana de Cáncer lo bajó a 45. O sea que eso es en la población general. Si usted tiene un factor de riesgo, y el principal factor de riesgo es tener algún familiar cercano, padre, madre, abuelos, que haya tenido cáncer de colon, entonces esos pacientes, esas personas deben comenzar la colonoscopia 10 años por debajo de la edad donde el paciente, el familiar tuvo el cáncer, o a los 40 años, como muy tarde. ¿Y después con qué frecuencia? La segunda colonoscopia va a depender de lo que uno encuentre en la primera. Si la primera no hubo nada, fue bien hecha, el paciente estaba limpio, entonces hay ¿Pero limpio de qué? ¿De pólipo? No, limpio en cuanto a la preparación. A la preparación. Porque si la preparación no es adecuada, entonces hay áreas de la mucosa que tú pudieras no ver y pudiera dejar de ver pólipos. Entonces, si está bien hecha, si está bien limpia y no hubo pólipos, hay diferentes recomendaciones. En los Estados Unidos, la mayoría de las asociaciones americanas recomiendan cada 10 años. Hay otras que recomiendan cada 5 años. Yo personalmente pienso que es mucho mejor cada 5 años porque hay mucho menos probabilidades. Eso es si no hay pólipos. Eso es si no hay pólipos. Si hay pólipos, entonces va a depender el número de pólipos, la característica de los pólipos, el tamaño y cómo fueron removidos. Entonces ya ahí puede ser que sea dentro de 6 meses, dentro de un año, dentro de 3 años, dentro de 5 años. Doctor, háblenos de eso y de esta gran responsabilidad en la cual usted juega un papel estelar como anfitrión. Sí, mira, la verdad es que el país, por primera vez en la historia, un país en Centroamérica tiene la sede de la presidencia de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado. Hay 4 asociaciones grandes en el hígado en el mundo, que es la Pacífica, la Americana, la Europea y la Latinoamericana. La Latinoamericana es una sociedad que tiene 50 años, de hecho cumple sus 50 años este año aquí en la República Dominicana. Se hacen congresos cada 2 años, reúne 19 asociaciones a través de Latinoamérica, una población de más de 700 millones de personas. Y este año nosotros, al final de la jornada, ahí están los panelistas. Exactamente. Sí. Al final de los 2 años se hace el gran congreso, que es la culminación de tu gestión de 2 años. Y la verdad que nos sentimos muy orgullosos de nuestra gestión porque comenzamos la asociación con 16 países, ahora tenemos 19. Hemos hecho una transformación de que se convierta de una sociedad de sociedades a una sociedad de miembros y comenzamos alrededor con 60 miembros, ya tenemos por encima de 700. Y la meta es que al final de este congreso lleguemos a 1000. Y
Este congreso, que son 3 días y medio de ciencia desde septiembre 20 al 23, tenemos el honor y el orgullo de que cuenta con más de 60 invitados internacionales, incluyendo por primera vez en la historia el presidente de la Asociación Pacífica, el presidente de la Asociación Europea, el pasado presidente, el presidente actual y el presidente electo de la Americana y el presidente de la Asociación Panamericana. No solamente para la República Dominicana, sino para toda Latinoamérica. Sí, definitivamente. Entonces estamos trabajando duro para que quede bien. Pero no nos sorprende porque así que usted trabaja. Fernanda Contreras, muchísimas gracias por darnos tantas informaciones interesantes que yo sé que al público el público las aprecia y nosotros también. Éxito. Gracias a ustedes. En ese evento. Nos vemos pronto. Amables televidentes, continuamos en el Telematutino 11.